Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes y sean bienvenidas y bienvenidos a este panel titulado El papel de China en materia de inversiones y comercio con los países de América del Norte. Mi nombre es Eduardo Silvia Pango, coordinador y senior fellow de la Unidad de Estudio y Reflexión sobre China. Y para mí es un gusto recibir a distinguida y distinguidos ponentes que nos van a acompañar para discutir este importante tema que justamente decíamos un poco en la sesión preparatoria para este panel, pues que es el tema del momento, ¿no? Es el tema del momento y que sin duda y definitivamente tiene un impacto, tiene una influencia en nuestro país, en México. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría explicar un poco la dinámica de este panel, el cual será dividido en tres sesiones en los que habremos de tener preguntas detonadoras e invitar tanto al embajador Andrés Rosenthal y a la maestra Amy Glover, quienes nos acompañan en la sesión. Esperamos que la doctora Claudia Ávila, otra de las panelistas, pueda unirse después para discutir. Estas sesiones son tres rondas. La primera ronda, diagnóstico y tendencias. La segunda ronda, desafíos y tensiones. Y la tercera ronda, estrategias y oportunidades. Rápidamente me gustaría presentar rápidamente a nuestros panelistas. Por un lado tenemos al embajador Andrés Rosenthal Goodman, quien es presidente de la consultora Rosenthal y Asociados, y además fue presidente y fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales COMEXI de 2001 a 2006. Y también tenemos la presencia de Amy Glover Drake, quien es una experta reconocida en la relación bilateral México-Estados Unidos y la integración económica de América del Norte en general, por lo que agradecimos obviamente al embajador y a la maestra Amy Glover su presencia. Daremos la palabra conforme estamos en el cartel. Primero tendrá la palabra la maestra Amy Glover y después el embajador Andrés Rosenthal. Y las primeras preguntas de la primera ronda es, en su opinión, ¿cómo han variado los flujos de inversión de China hacia Estados Unidos, Canadá y México durante la última década? ¿Qué sectores han sido los más afectados? ¿Y en qué forma el Tratado México-Estados Unidos-Canadá ha modificado las dinámicas comerciales frente a China, especialmente en sectores como el automotriz? Adelante, maestra. Sí, pues yo creo que lo más relevante es lo que hemos visto que está sucediendo desde que tomó posesión de la presidencia de Estados Unidos Donald Trump. Am, Obviamente habían lazos muy estrechos entre estas economías. Y la pregunta que todavía no se contesta, separación o una individualización de las estrategias de las economías. Sin embargo, es un hecho que China ha invertido bastante en Estados Unidos y viceversa, y que había bastante um, flujo entre las economías. Lo que estamos viendo hoy en día, que es lo más relevante, es un cambio de estrategia de Estados Unidos, ¿no? Después de predicar por un tema de libre comercio desde la Segunda Guerra Mundial, um, Trump visualiza el comercio internacional como un juego de suma cero y está usando aranceles y bueno, otros tipos de amenazas fuera de temas económicos para presionar a socios y competidores en la economía internacional a que ceden ante estas presiones. Lamentablemente, bueno, yo creo que el resultado va a ser muy negativo para la economía estadounidense en el mediano y largo plazo. Um, los que hemos estudiado economía entendemos las distorsiones
que generan aranceles y sí es un impuesto hacia los consumidores de Estados Unidos. Entonces sí vamos a ver que los precios aumentan en Estados Unidos. Um, y la relación entre China, Estados Unidos, Canadá. Canadá ha tratado de complacer a Estados Unidos al poner ciertas restricciones en su mercado hacia las inversiones de China, particularmente en el sector de tecnología. Y justamente ayer China tomó la decisión de poner restricciones a la entrada de aceite canola de Canadá. Entonces, bueno, tenemos dos poderes, Estados Unidos y China, que están en esta confrontación, realmente yo diría impulsado por Estados Unidos y un concepto de este tema de America First, ¿no? De que en las relaciones con otros países, Estados Unidos tiene que salir ganando. Yo creo que para el resto del mundo que sí cuenta, no es una estrategia muy atractiva para los demás y va a implicar, y ya hemos visto que el poder suave de Estados Unidos ya está evaporando cada día más. Lo dejaré ahí. Muchas gracias, maestra Amy Global. Y le damos la bienvenida a la doctora Claudia Ávila, que ya se pudo incorporar al panel. Me permito rápidamente presentarla para continuar con la discusión. Ella es egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la UNAM, cuenta con una maestría en Administración de Negocios y por la Rodman School en Management de la Universidad de Toronto, además de un doctorado en Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo por la Universidad Anáhuac Campus Norte. Muchas gracias, doctora, sea bienvenida. Y me permito entonces darle la palabra al embajador Andrés Rosenthal para finalizar esta primera ronda de preguntas con la doctora Claudia Ávila. Cabe recordar que tendremos de 5 a 7 minutos por participante para poder responder alguna de las preguntas. Adelante, embajador, por favor. Muchas gracias, Eduardo, y gracias a Comexi por organizar este webinario. Yo creo, igual como lo comentaste al principio, que actualmente para México en particular, evidentemente también para China y para Estados Unidos, pero para México en particular, este es un tema muy coyunturalmente crítico. Se trata realmente de ver si estos flujos de inversión de China hacia Estados Unidos, hacia Canadá y hacia México durante la última década crearon una situación que finalmente nos obliga a los tres países del tratado trilateral entre los países de América del Norte, obliga a tomar una posición respecto a la llegada relativamente abundante de inversión y de comercio chino hacia nuestros tres países. No cabe duda que China ha aprovechado esta década, la década, digamos, de apertura y de participar en el comercio mundial para entrar de lleno, no solo entre nuestros tres países, pero también en otros países del mundo, en América Central, en América del Sur, en África, en Asia. Pero el caso para nosotros, para México, que más importa, es cómo vamos a lidiar con el hecho de que Estados Unidos, fundamentalmente, pero también apoyado por Canadá, por lo menos originalmente, ha querido poner una serie de obstáculos a la presencia china en Estados Unidos y los canadienses también lo han hecho en cierta medida para Canadá. Entonces, nosotros aquí en México estamos viendo una
yo diría casi un diluvio de presencia china, sobre todo en el sector automotriz, el sector de electrónica y otros, en que China está por primera vez realmente, y esto no tiene más de un par de años que está ocurriendo, está viendo el mercado mexicano con dos miradas. Una, el propio mercado mexicano, que evidentemente es importante. Somos 130 millones de habitantes y estamos consumiendo productos chinos desde hace ya bastante tiempo, pero últimamente en cantidades mucho más importantes y en sectores mucho más importantes. Y por otra parte, no tengo duda que hay empresas chinas y el propio gobierno chino que piensa que México puede ser una plataforma para eventualmente llegar a Estados Unidos o a Canadá vía una apertura mayor, en el caso de México, a la presencia china que aquella que tiene Estados Unidos y Canadá. Canadá ha básicamente seguido mucho los pasos americanos. Ellos han puesto un arancel del 100% sobre automóviles chinos, han puesto una serie de obstáculos sobre el comercio y la inversión china, tuvieron una muy sonada disputa con China, una disputa política hace varios años. Francamente, yo creo que los canadienses hasta ahora han seguido el camino que traza Estados Unidos y el gobierno de Trump, como ha dicho Amy, respecto a tratar de limitar el acceso de inversión y de productos chinos a sus economías. Sin embargo, hay que reconocer que en el caso de Estados Unidos, la presencia china es mayúscula y tienen ya una presencia no solo en materia de inversión, pero también y especialmente en materia de consumo. El público americano, al igual que el público mexicano y supongo que el canadiense, les interesa muchísimo tener acceso a productos chinos que suelen venderse al consumidor con descuentos bastante considerables frente al costo de importaciones de otros países o inclusive de la producción nacional en cada uno de nuestros tres países. Entonces, para un poco poner el escenario para la siguiente parte de, de este evento, diría yo que la encrucijada en la que nos encontramos en México es si estamos dispuestos a seguir la pauta que los americanos han puesto respecto a la relación con China, o si México, al igual que países como Brasil y otros, están más bien buscando un equilibrio entre estas dos potencias económicas para poder aprovechar tanto lo que nos une con Estados Unidos y Canadá, como lo que nos une ya actualmente en forma bastante importante con China. Y esa disyuntiva es la que actualmente se debate mucho, tanto en el sector privado mexicano como en el propio gobierno. Recuerdo que en varias ocasiones la presidenta de México ha dicho que México no tiene por qué escoger entre países con los que quiere comerciar o con los que quiere, de los que quiere atraer inversión y que por lo tanto su punto de vista de ella
es que deberíamos encontrar ese equilibrio entre las dos oportunidades. Sin embargo, el gobierno de México ya ha empezado a poner obstáculos importantes a las inversiones y a los productos chinos. En el sector automotriz, por lo menos una o dos de las marcas chinas que tenían interés en abrir plantas en México para producir en México para el mercado mexicano, centroamericano, sudamericano, han sido conminados en gran parte por autoridades del gobierno para abandonar esos planes. Y por otra parte, México ya ha puesto aranceles sobre la importación no solo de automóviles chinos, sino también recientemente zapatos y otros productos que evidentemente son los que más quiere el consumidor mexicano por lo económico que resulta surtirse con esos productos. Entonces ahí lo dejo y Claudia seguramente que tiene muchísima experiencia en este tema, habiendo durante muchos años encabezado la Asociación de Parques Industriales en México, podrá también complementar con quizás algunas cifras sobre la presencia china que hay en México. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador, por su intervención. Justo estamos en esta primera ronda del panel sobre diagnóstico y tendencias. Doctora Claudia, por favor, tiene usted la palabra. Muchas gracias y gracias a todos por la invitación. Pues yo quisiera irme un poquito más atrás y entender pues esta rivalidad. Hablamos de la guerra comercial Estados Unidos-China y sin afán de estar a favor o en contra de un país u otro, yo solo quiero exponer que China ha hecho la tarea, así lo digo yo, porque desde principios más bien finales de los 90, cuando seguramente han escuchado de este análisis que lo han conceptualizado como el China Shock. Cuando en los 90 China empieza a aprovechar las economías de escala, a promover producción en volumen, lo cual, aprovechando también su mano de obra barata, empieza a tener acceso a los mercados en Occidente con productos de bajo costo. Entonces, y además en 2001 ingresa a la OMC y entonces el China Shock es lo que se llama la avalancha de manufacturas baratas, que obviamente a los consumidores les conviene porque hay un ahorro para ellos, pero pues esto implica competencia y en Estados Unidos, según los analistas, entre el 99 y 2011 se perdieron casi 4 millones de empleo. De ahí, desde entonces, inicia esta resistencia hacia el libre comercio. Pero ¿qué pasa? Cuando Xi Jinping entra por primera vez al Partido Comunista Chino en 2012, él promueve el plan Made in China 2025. ¿Qué es esto? Llevar a China a un siguiente nivel de manufactura intensiva en mano de obra a la innovación, al alto valor agregado. Entonces, ellos definen 10 sectores prioritarios que tienen que ver con esta evolución que hoy vemos en el mundo y estamos hablando de 2012 y este año es 2025. Estamos hablando de medicina y dispositivos médicos, tecnologías de información, equipo aeroespacial, equipo ferroviario, ingeniería oceánica, nuevos materiales, equipos para la energía verde y vehículos verdes desde entonces, maquinaria agrícola que tiene que ver con la alimentación y robótica. Entonces, hacia adentro, China empezó a planear esta transformación de su modelo económico hacia la innovación, la autosuficiencia y sostenibilidad. Pero ¿qué pasa? Hacia afuera también proyectan influencia global asegurando mercados, materias primas y aliados. Y no olvidemos la nueva ruta de la seda que hoy tiene presencia en 21 países
de América Latina independientemente de otras regiones del mundo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el peso de China en este mundo fragmentado? Hoy China domina la manufactura global. ¿Por qué? Porque han hecho la tarea previamente. Alrededor del 32% de la producción manufacturera mundial es de origen china, casi el doble de Estados Unidos, que es alrededor de 16%, cifras 2029. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos voltea y dice, ups, me están ganando la carrera. Pero yo creo que es como un poco la fábula del liebre y la tortuga. O sea, China poco a poco ha ido ganando terreno y Estados Unidos, hoy con el presidente Trump, dice, ya nos están ganando mercados, ¿qué vamos a hacer? Porque además China, desde antes de la pandemia, ha venido logrando concesiones de minerales estratégicos como el grafito, como el litio, por ejemplo, concesiones en lugares donde no nos imaginamos como la Nueva Caledonia, ¿no? En Chile. También tienen una gran ventaja de energía limpia porque hoy ellos lideran la energía renovable. Ellos han venido trabajando en energía solar, eólica y han generado alrededor de 1.878 gigawatts. ¿Qué es esto? ¿Es mucho o es poco? Simplemente 38 veces la capacidad solar de México y 35 la de Brasil, nada más por poner un ejemplo. Entonces, esta competencia entre China y Estados Unidos a nivel geopolítico tiene que ver con qué tanto Estados Unidos depende de China, que son, Estados Unidos depende el 14%, pero China solamente depende del 6,4% de Estados Unidos. Entonces ahí sí hay una interdependencia, pero totalmente asimétrica. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, Estados Unidos está perdiendo la batalla y entonces en el corto plazo lo que el presidente Trump está queriendo es, bueno, pues que no se nos meta a la casa, ¿no? Por cualquier filtro que pueda haber vía México. Y esto lo quiero englobar y no quiero aumentar, digo, extenderme en tiempo. A lo mejor en la segunda etapa les platico cómo está el tema de México entre China y Estados Unidos. Lo que quiero poner en la mesa de discusión es que lo veamos de manera global en una evolución de los ejes de poder global. Por ejemplo, de 1914 a 1945, en las guerras mundiales, el objetivo principal del poder global era la conquista de territorios y control físico. Pero después viene la Guerra Fría, más o menos entre 47 y 1991, donde el objetivo principal del poder global era la disuasión ideológica y el armamentismo nuclear. Acuérdense que hablábamos de la carrera armamentista. A finales de los 90, principios del milenio, la nueva, el propósito, el motivo de la globalización, la guerra era por el acceso de mercados y la liberación comercial. Hoy, ¿qué estamos viviendo? O sea, lo tenemos que ver en este contexto. Hoy estamos viendo que no es una guerra fría, no es una guerra por acceder mercados, es una guerra tecnológica. Aquí la guerra es el dominio de los semiconductores, la tecnología clave, que por eso Estados Unidos quiere evitar a toda costa cualquier vulnerabilidad de sus fronteras para que a través de México también ellos tengan este dominio. Y ya para cerrar este primer comentario, se los comparto con un ejemplo. En las aduanas, el tener tecnología, cámaras o equipo no intrusivo de origen chino genera vulnerabilidad por miedo a ciberseguridad, por miedo a intromisión, ¿no? Cibernética. Entonces, ese es un punto de discusión entre ambos países para ver qué origen va a tener la tecnología que ayude a ambos países a mitigar riesgos en su frontera. Hasta ahí lo dejo y si quieren lo demás ya lo continúo en la segunda ronda. Muchas gracias, doctora Claudia, por su participación. Y me permito un poco compartir las preguntas de la ronda 2, hablando de desafíos y tensiones. ¿Cómo afectaría justamente la reconfiguración de la relación Estados Unidos-China a la capacidad de México y Canadá? Ya hablaba un poco el embajador Rosenthal sobre esta situación, de actuar con autonomía y mantener vínculos estratégicos con ambos. ¿Cómo debería equilibrar a México, Canadá y Estados Unidos la recepción de capital chino sin comprometer la diversificación de sus cadenas productivas? Y o cuál
es el riesgo real de dependencia tecnológica, que es un poco lo que ya estaba mencionando la doctora Claudia, industrial o financiera hacia China en sectores clave como autos, infraestructura o tecnología. Empezamos por usted, maestra Amy, por favor. Muy bien, muchas gracias y gusto verte, Claudia. Siempre un placer. Y digo, continuando un poco con una revisión histórica, si pensamos qué pasó al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dominaba todo porque el resto del mundo estaba destrozado, Europa, Asia, etcétera. Entonces, este refrán de Make America Great Again es mirando hacia atrás y glamorizando lo que era tener el hombre yendo a la fábrica todos los días y la mujer en la cocina cocinando los pasteles, pues ese mundo ya se acabó. Y interesantemente, lo que ves en China, como bien dijo Claudia, China ha hecho su tarea en términos de educación, en términos de avance tecnológico, han logrado un desarrollo impresionante en los últimos 50 años. Y hay otros polos y otros países que son muy relevantes también, como es la India, Europa, etcétera. Ya estamos viviendo en un mundo mucho más multipolar. Y Estados Unidos se siente amenazada bajo ese escenario porque están acostumbrados a ser el país manda más en los últimos 80 años. La pregunta es si vamos a comprar esa narrativa como México, y yo diría que no deberíamos. Tenemos que entender la importancia de colaborar justamente porque muchos de los desafíos que enfrentamos hoy en día, como el cambio climático, como la posibilidad de otra pandemia, requiere cooperación. Y Claudia mencionó el tema de tecnología. ¿Cuál es el foco de esta competencia hoy en día? Tiene que ver con inteligencia artificial. Y según la visualización de Trump, esto es un juego, bueno, y de Estados Unidos, esto es un juego de suma cero. Um, pero me gustaría ofrecer una cita de una mujer, Elena Estavillo, que es la directora del Centro I para la Sociedad del Futuro, que me llamó mucho la atención. Y dice, la evolución actual de la inteligencia artificial y su efecto en el orden internacional nos coloca ante una encrucijada histórica. Podemos continuar por el camino de la competencia destructiva que propone Estados Unidos, el juego suma cero, donde cada actor busca maximizar su ventaja estática a expensas de la cooperación global y la protección de la ciudadanía, donde enfocan los europeos. O podemos reconocer que los desafíos planteados por la inteligencia artificial requieren respuestas colaborativas que trascienden las fronteras nacionales. Creo que este punto es muy importante y va a ser muy importante para México. ¿Dónde podríamos cooperar con China sin generar mayores conflictos con Estados Unidos, que está muy nervioso sobre temas de seguridad nacional y el tema de tecnología? En particular, creo que son dos frentes. Creo que deberíamos aprender del sistema educativo en China, no solamente el recurso humano que tienen, y es algo que deberíamos estudiar y ver si hay maneras de colaboración en ese sentido. El otro es lo que comentó Claudia, energía renovable. Estados Unidos está cometiendo un error garrafal a dar la espalda a la transición energética y la transición de movilidad. Terrible. Y mucho de lo que están haciendo va a tener consecuencias negativas para la economía de Estados Unidos, lo cual implica un problema para México porque 85% de nuestra
nuestras exportaciones van a ese mercado. Pero no tenemos que necesariamente ir con esa línea. Para México es importantísimo si, como sugirió la presidenta Sheinbaum la semana pasada, esa reestructuración del sector de hidrocarburos y ver cómo se puede salvar financieramente a Pemex, pero a la vez tenemos que estar impulsando una mayor producción y uso de energías limpias, ¿no? Que va combinado con la electrificación de las flotas vehiculares del país, que va cada vez más, como menciona el embajador Rosenthal, vemos todos los días coches chinos en la calle eléctricos. Dicho eso, no están produciendo esos coches en México hoy en día. Y de hecho han estado, bueno, bajo este enfrentamiento de Estados Unidos, decidiendo echarse para atrás en algunas de estas inversiones. Lo que yo veo en México es a veces esperamos hasta que nos invitan a la fiesta. ¿Qué tal si nosotros organizamos la fiesta y invitamos a ellos con algunas ideas propositivas? Hay gente que dice, no podemos siquiera hablar con los chinos porque se van a enojar los estadounidenses. A ver, México es un país muy grande, somos un país importante y somos muy importantes para Estados Unidos. Tenemos cartas que jugar y yo creo que dejarnos con una estrategia que falta varias patas no sería la mejor opción. Tenemos que ser mucho más proactivos en buscar esas otras alianzas, porque todo el mundo ahorita lo está haciendo. Necesitamos nuevos y mejores amigos. Muchas gracias, maestra Amy Glover. Embajador Rosenthal, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que lo que ha dicho tanto Claudia como Amy son temas con los que yo concuerdo. Eh, eh, Claudia Calvin, una ex directora general de Comexi, nos pregunta cómo podríamos encontrar un punto en el que se beneficiaría México de lo mejor de los dos mundos, sobre todo enfocado en el tema de inteligencia artificial y tecnología. Y yo creo que pues hasta ahora lo estamos haciendo. No veo yo que haya, por ejemplo, sabemos que tenemos aquí en México la empresa Huawei, que lleva ya muchos años presente en México y que está muy adentrada en la tecnología de telecomunicaciones, tanto en la producción de aparatos de teléfonos inteligentes como en toda la infraestructura que utilizan Telmex y AT&T y los demás para su para sus redes. Entonces, yo creo que es importante pensar en qué mensaje queremos mandar como México. Y ahí yo quiero nada más señalar que tenemos actualmente una especie de esquizofrenia en México sobre los mensajes que estamos mandando. Por una parte, el gobierno, como dije hace rato, quiere decir que vamos a ser soberanos, les gusta mucho la palabra soberanía, ya la usan 10, 15 veces en cada mañanera. Vamos a ser soberanos y decidir con quiénes nos queremos relacionar y con qué motivos y de qué manera. Por otra parte, dentro del propio gobierno hay tendencias que buscan limitar nuestra posibilidad frente a China, diciendo que nuestra relación con Estados Unidos es la más importante para nosotros y que por lo tanto nosotros no debemos hacer nada que nos vaya a, a crear este conflicto con el gobierno de los Estados Unidos. El sector privado tiene la misma esquizofrenia. Hay gentes en el sector privado, importantes empresarios, que dicen lo mismo.
Por una parte, algunos, no, dejemos en paz a los chinos, no nos interesa, nuestro futuro y nuestro presente es Estados Unidos y por lo tanto queremos estar seguros de que no hagamos nada que de alguna manera nos afecte negativamente. Y otros empresarios que ya tienen relación con China, que quieren pues seguir con esa relación o inclusive ampliarla. Entonces, yo siento que el mensaje que México tiene que mandar es uno de mucha mayor claridad de la que hasta ahora ha hecho tanto el gobierno como los actores del sector privado en esta materia. Pienso que México, siendo un receptor principalmente de tecnología, me gustaría que fuéramos un desarrollador de tecnología, pero me llego a recordar que cuando el gobierno anterior, la administración anterior, empezó a decir que México iba a crear ventiladores propios para combatir el COVID, que íbamos a crear nuestra propia vacuna para combatir el COVID, que íbamos a crear un sustituto para el glifosato. Nada de eso ocurrió y nada de eso realmente muestra que en México tengamos en este momento, por lo menos, la posibilidad de ser creadores importantes de tecnología. Más bien diría yo que la realidad es la contraria. Y los cortes presupuestarios que este gobierno de la presidenta Sheinbaum ha hecho al sector de investigación, de ciencia y tecnología, universidades, etcétera, pues demuestra que realmente no es una prioridad dentro de esta administración. Entonces, siendo receptores de tecnología, creo que tenemos que pues aprovechar, como dice la doctora Calvin, necesitamos poder estar en ese punto medio en que nos beneficiemos de lo mejor que ofrece no solo China y Estados Unidos, sino el mundo europeo, el mundo asiático. No es solo el tema de China versus Estados Unidos. Le decía yo a Amy ayer que comimos que yo creo que China nos está ganando a los Estados Unidos y a Europa la carrera, digamos, tecnológica. No hay duda que todo lo que quiere hacer China en China para utilizar la tecnología en beneficio de su pueblo, ya es mucho mayor de lo que se hace en Europa y de lo que se hace en Estados Unidos. Y Estados Unidos, al contrario, lo que pone es aranceles a los semiconductores y van a hacer pues todo lo posible para evitar que la tecnología americana le llegue a China directa o indirectamente. Pero pues vimos hace poco el desarrollo chino de este nuevo aparato, plataforma, perdón, de inteligencia artificial, el DeepSeek, que cuesta 40% menos de lo que cuesta el mejor de las plataformas americanas y que es por lo menos aparentemente igual. Yo no soy juez para saber si son iguales o no, pero me da la impresión de que esa misma ventaja que tiene China en el sector automotriz y en el sector farmacéutico y en el sector de todos los que mencionó la doctora Ávila, ya tiene una ventaja sobre lo que se ha desarrollado en Estados Unidos. Y hay que pensar también en lo que está pasando bajo Trump en Estados Unidos. Cortar todo lo que es ayuda y presupuestos de investigación en las grandes universidades, querer apropiarse de patentes que han sido desarrollados
por universidades y investigadores. En fin, el entorno es, en el caso de Estados Unidos, negativo, mientras que el caso de China, pues, es más positivo, desde el punto de vista de que ellos, por lo menos, y así lo dicen, quieren poder aprovechar su relación con todos los países del mundo, pero particularmente hablando de lo nuestro, para poder darnos lo mejor que hay de lo que ellos han desarrollado. Entonces, búsqueda de equilibrio me parece muy importante, me parece especialmente desafortunado de que tengamos mensajes contradictorios dentro y fuera del gobierno, que evidentemente inclusive a la embajada china en México la ha orillado a tener que sacar dos planteamientos, dos declaraciones, una en contra del señor Larry Rubin de la llamada Sociedad Americana aquí en México, que fue uno de los que pregonó con nosotros somos aliados de Estados Unidos y no nos interesan los chinos, que lo único que quieren es aprovechar a México como plataforma para exportar a Estados Unidos lo que no pueden exportar directamente. Y también una declaración bastante fuerte contra el embajador de Estados Unidos recién llegado a México, que más o menos dijo lo mismo. Entonces, es evidente que las presiones de parte del gobierno de Estados Unidos y de muchas empresas americanas van en el sentido de que México es aliado de Estados Unidos y no es aliado de China y que por lo tanto debemos basarnos en toda la tecnología y en toda la posibilidad de intercambios con Estados Unidos. Pero al mismo tiempo Estados Unidos nos está poniendo una cantidad de obstáculos a nuestro comercio con ellos, a partir de los aranceles, a partir de los tomates, a partir del ganado en pie. Entonces, también, ¿hasta qué punto México debería seguir con este mensaje pro estadounidense? No digo que eso en sí sea malo, pero en contra de China. Entonces, eso es lo que yo diría en esta ronda. Muchas gracias, embajador. Doctora Claudia Ávila, por favor. Gracias. Bueno, pues yo quiero continuar con la narrativa que les estaba compartiendo respecto a que los aranceles son la estrategia para detener el ritmo tan acelerado que lleva China con este plan 2025, que además tienen ellos la virtud de dar continuidad a los planes quinquenales. No detienen en cada administración, sino que ellos continúan. Entonces, ¿cuál es la evidencia de esto? El tema del déficit, que es el villano a combatir, el villano de moda, no es accidente. O sea, yo creo que es un modelo económico de Estados Unidos porque a nivel personal en nuestras cuentas, si yo gasto más de lo que gano, pues voy a tener un déficit. Entonces, el consumo de hogares en Estados Unidos es alrededor de 69% del PIB. Casi 50% en Alemania y en China es 40%, pero el ahorro interno en Estados Unidos es 18.7% del PIB, todo esto cifra 24. Entonces ahí, pues se acuerdan en la campaña de Clinton en 92 que la frase de James Carville, de su estratega de campaña, que era "It's the economy, stupid", ¿no? Yo digo, es que es el consumidor, o sea, el consumidor al final no le es indiferente si el producto viene de China, de México, de Estados Unidos. Lo que ellos quieren es el ahorro, porque además el déficit, pues para nuestros amigos economistas, no todo es la parte comercial. O sea, el déficit es una de las partes de la balanza de pagos. Y, por ejemplo, lo que no menciona el gobierno de Estados Unidos es que son superavitarios en servicios, porque muchos de los fondos de inversión de Estados Unidos
financian proyectos fuera del país. Ellos son exportadores de finanzas, de tecnología, todo el Silicon Valley, propiedad intelectual, toda la parte de marcas, ¿no? De regalías y desde luego el turismo. Ahora, otra cosa que también es bien importante para Estados Unidos y que no se menciona es que son los principales receptores de inversión extranjera directa. Tan solo en 2023, Estados Unidos recibió 311 mil millones de dólares. ¿Se acuerdan cuál es el promedio de México? 35 mil millones de dólares. Entonces, Estados Unidos está recibiendo el doble de inversión extranjera directa que China, que el año pasado China solo recibió 163 mil millones de dólares. Entonces, todo este flujo masivo de capital extranjero que llega a Estados Unidos, pues también está financiando el déficit, pero ojo, también está fortaleciendo el dólar, lo cual hace más barata las importaciones y entonces volvemos al círculo vicioso porque entonces consumen más y de lo que tienen en ahorros y entonces hay este déficit. Entonces sí quiero yo poner en claro que el déficit es una estrategia de esa guerra tecnológica, pero no es el motivo, desde mis análisis, desde mi filtro. Ok, ahora, ¿cómo se inserta México en esta competitividad en disputa entre estos dos bloques? Primero, México ha sido el gran ganador de la integración regional y acuérdense de esta teoría de la gran fábrica de Norteamérica, en donde a partir de que se entra en vigor NAFTA en el 94, México le da la vuelta de ser un país petrolero a un país de manufactura de alto valor agregado y lo que nos lleva a insertarnos no solamente a las cadenas regionales de suministro, sino a reconfigurarlas. Un ejemplo muy claro es el famoso corredor de Oro Ali, o sea, Ali como aliado en inglés, que implica cadenas transfronterizas de proveedores, ensambladores y logísticas de Canadá, México y Estados Unidos, tanto de armadoras como de autopartes, como de proveedores. Y eh, digamos, corredor aliado de los autos, así lo podríamos traducir, se concentra en el este de Estados Unidos, en lo que le llaman el Auto West Corridor y también en Canadá, lo que ha permitido, fíjense, a Estados Unidos competir en costos y en calidad con Asia y en Europa, gracias a los costos optimizados que México le permite, porque todos los países de altos costos tienen sus células de bajos costos, o sea, Europa, Alemania, se surten de esa mano de obra barata de Europa del Este, de África del Norte, China, obviamente, de Vietnam, de otras células, y Estados Unidos de México y en menor medida de América Latina. Entonces, México le ha podido ahorrar a Estados Unidos alrededor de $600 por vehículo ensamblado en la región y $1,500 de autopartes. Entonces, claro que nos necesitan. Y por otro lado, nosotros por eso somos el principal proveedor de Estados Unidos, que seguimos siéndolo hoy en día a pesar de los aranceles. ¿Por qué? Porque el consumidor lo va a pagar, a lo mejor va a pagar más, pero lo va a pagar, pero siempre y cuando sea precio competitivo. Hoy BYD, el auto chino eléctrico de moda, le está ganando la batalla a Tesla en México por los costos, ¿no? Y un último comentario. ¿En qué compite México con China para entrar al mercado de Estados Unidos? Porque China sigue siendo un proveedor importante a pesar de las barreras arancelarias y no arancelarias. México sigue siendo el campeón, obviamente en partes y accesorios de vehículos, computadoras que si bien al ensamblarse en México tienen insumos chinos, sí cumplen cierto grado de contenido nacional, equipo de telecomunicaciones, equipo médico. Hay un clúster muy importante de equipo médico de alto valor agregado en el clúster Mexicali-San Diego. Ajá. Maquinarias industriales, etcétera. ¿Dónde nos gana China? Obviamente en celulares, en seres domésticos, prendas de vestir y textiles, no solamente de uso humano, sino toda la industria automotriz también que usa textiles. Y también recordemos que México tiene un déficit
que se han multiplicado en las últimas 2 décadas con China. Y entonces aquí lo preocupante no es solamente si China está usando a México como plataforma para exportar a Estados Unidos, sino cómo México también está dependiendo de China, porque el, el 70% de los bienes que le compramos a China son bienes intermedios. Entonces, ojo, también México tiene ahí una parte vulnerable porque el día que China nos diga, ya no te voy a vender esos insumos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, de ahí viene la importancia del Plan México, en donde la presidenta Sheinbaum lo que quiere es sustituir esas importaciones, no el programa de sustitución de importaciones de los 60, de los 70, sino más bien ver justo lo que decía el embajador Rosenthal. ¿Qué podemos hacer en México? Que sustituyamos de Asia para bajar esa vulnerabilidad de depender de insumos de China. Pero por otro lado, respecto a si México es puente o no de China para exportar a Estados Unidos, he estado yo buscando análisis tanto de cifras oficiales como de analistas serios y hoy en día no hay evidencia significativa de reexportación directa de productos chinos a Estados Unidos. Los bienes de México que tienen insumos de China son ya transformados. Más del 50% del valor de las manufacturas mexicanas exportadas se genera localmente y no provienen de insumos chinos. Ahora, las importaciones de China hacia México, como ya dije, son principalmente insumos, pero también consumos, bienes de de consumo final, como autos terminados y electrónicos, pero no son reexportados a Estados Unidos porque México también es un mercado muy importante de consumidores. Entonces, ya para cerrar mi intervención, hay que tomar en cuenta también, porque en alguna intervención tanto de Amy como del embajador decían, bueno, somos, ¿cuál es nuestra narrativa y cómo estamos en este contexto Estados Unidos-China? Hay que verlo desde la teoría de la interdependencia asimétrica, o sea, sí nos dependemos mutuamente, hay una asimetría, sí, pero yo creo que México lo que tiene que ver es en qué puntos realmente Estados Unidos nos necesita para poder elevar el poder de negociación. Por ejemplo, México, como ya lo dije, es proveedor clave en en cadenas críticas. 40% del valor de los autos exportados desde México a Estados Unidos tiene contenido estadounidense. Ahora, el mayor valor de contenido estadounidense, ¿qué significa ese? Por cada dólar gastado en un producto mexicano, aproximadamente 50% fluye de vuelta a Estados Unidos. O sea, ellos nos venden una autoparte, la transformamos, la regresamos. O sea, hay mucho valor agregado cada vez que los productos cruzan en esas cadenas de suministro. Y también hay un incremento de exportaciones de tecnología avanzada, electrónica, maquinaria y tecnologías de información de México a Estados Unidos. Entonces, sí son variables que nos permiten tener una narrativa más matizada, no solamente el tema de, ay, ¿qué vamos a hacer con los aranceles? ¿Cómo vamos a negociar con Estados Unidos? O sea, sí tenemos armas de negociación, pero desde esa perspectiva puntual, analizar los datos, analizar esa interdependencia asimétrica para poder tener un mejor poder de negociación y quitar esa narrativa de que pobrecito México tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Muchas gracias a la doctora Claudia por su intervención. Y bueno, recordamos a quienes nos están acompañando en el panel que pueden colocar sus preguntas para poder darles respuesta en la sesión de preguntas y respuestas después de esta última ronda de preguntas, la ronda 3 en la que se discutirán estrategias y oportunidades. Y las preguntas, pues que tienen el objetivo de animar el debate, en parte ya han sido respondidas, es qué papel desempeña el Estado mexicano en la definición de estrategias frente a China y Estados Unidos. Sobre todo yo lo pienso un poco o sea, cómo se articulan los agentes que conforman al Estado, hablando como agente o actor de las relaciones internacionales, porque una cosa es el Estado chino y otra cosa es el Estado en México, definitivamente. Otra pregunta es qué áreas, ya lo tocó un poco justamente tanto la maestra Amy Glover como la doctora Claudia Ávila, representan oportunidades reales y concretas para América del Norte y para en sus vínculos con China.
Y la siguiente pregunta, ¿cómo puede reforzarse la cooperación trilateral? Esta es un poco también parte de la pregunta del embajador José Luis Bernal, integrante de la UER sobre China, quien nos está acompañando, a quien también saludamos. ¿Cómo puede reforzarse la cooperación trilateral para negociar con China desde una posición coordinada y fortalecida desde América del Norte? ¿No? Es un poco las preguntas. Y empezamos con la maestra de Miglover, por favor. Sí, muchas gracias. Quería cerrar algunos temas anteriores. Uno con respecto a mucha gente, bueno, nos obsesionamos en México sobre qué va a pasar con la renegociación del TMEC que han aclarado en la Casa Blanca que sí, en efecto, va a ser una renegociación. Ya estamos negociando hoy en día. Y por cierto, y no decimos esto suficiente, hoy en día Estados Unidos está abiertamente y de manera unilateral violando el TMEC. Es una violación subir aranceles sin haber puesto una queja formal con respecto a algún tipo de subsidio o dumping. Además de que Estados Unidos está flagrantemente violando las reglas del OMC. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, estamos en medio de esta negociación ahorita, ¿no? Y ahora veremos qué va a pasar en octubre. Parte de este tema de que, quiero que hagas lo que yo te diga y no juegues con China. Estados Unidos sigue jugando con China. Y mira esta cosa rarísima de que primero Donald Trump dice que Nvidia no puede exportar sus chips a China. Luego tienen su reunión entre hombres, como que hay que complacer al rey, porque ahora, hoy en día, no hay ni procesos ni ningún tipo de objetividad. Es si caes bien al presidente de Estados Unidos o no. Eso es la vara. Entonces, el CEO de Nvidia habla con Donald Trump y, qué interesante, sí pueden exportar sus chips, pero van a dar 15% de los ingresos al gobierno de Estados Unidos. Qué interesante concepto de capitalismo. Suena más como el sistema chino, de hecho, cada vez más autoritario y cada vez más manejado por el gobierno federal. Y al punto que hizo el embajador Rosenthal con respecto al sector privado mexicano. Bueno, mira cómo se ponen de tapetes el sector privado estadounidense. Tim Cook llega, regala en la Casa Blanca a Donald Trump para quedarse bien. Y yo voy a invertir 100 millones de dólares, señor. Trátame bien. Ay, me caes bien, Tim. Órale. No, eso es el nivel de política comercial que está manejando Estados Unidos hoy en día. Entonces, yo creo que sería muy contraproducente que México se dejara en ese sentido. Creo que hay oportunidades en agro, energía, infraestructura. Y este tema que mencionas, Eduardo, de una cooperación trilateral, no lo veo. Porque Estados Unidos nunca le ha gustado trabajar de manera multilateral. Digo, lo hacía antes porque Estados Unidos era el país más poderoso, o sigue siendo en muchos sentidos. Entonces, ellos dirigían el sistema multilateral en la ONU, en OTAN, etcétera. Pero hoy en día es, no, yo juego solo y yo te digo qué tienes que hacer, ¿no? Entonces, ese tema a lo mejor nos duele, ok, tenemos que quitar estas telarañas de que no nos están tratando como socios. Entonces, sí tenemos que despertarnos porque siento que hay un deseo de que pensar, ay, no, van a regresar a la cordura y las cosas van a ser como antes. Pues no. Y nada más como un tema adicional que menciona
Claudia, y creo que estamos de acuerdo con esto, la obsesión de Trump con déficits comerciales es errónea. No, no es un indicador que deberíamos estar utilizando como medida. Sí, a lo mejor por sector, y entiendo el punto, por ejemplo, en el sector textil, México ha tomado la decisión de proteger a su sector frente a lo mejor lo que podríamos considerar una competencia desleal de China en ciertas áreas. Pero no es una desventaja necesariamente que tú compras más de lo que vendes, porque otra vez eso es regresar a la manera de ver las cosas de Donald Trump, que todo esto es un juego de suma cero. No, no lo es. Muchas gracias, maestra Amy. Embajador Rosenthal, por favor. Bueno, yo también quisiera referirme a algunas de las cosas que se dijeron en la ronda anterior, sobre todo por la doctora Ávila. Este mensaje que a nuestro gobierno le encanta repetir y repetir y repetir desde que tomó posesión de que los Estados Unidos nos necesita. Bueno, es posible que nos necesiten, pero ciertamente lo que está haciendo el gobierno del presidente Trump no va en esa dirección. Como dice Amy, el sector privado americano, norteamericano, estadounidense, tampoco ha estado realmente presionando, quizás con excepción del sector automotriz, donde saben los tres grandes productores americanos que sin México y Canadá no podrían ni remotamente seguir siendo la potencia automotriz que son hoy en día. Aparte de eso, el gobierno de Trump no quiere ni siquiera reconocer medianamente que hay una necesidad con México. Lo que quieren es sacar adelante sus intereses y eso es perfectamente legítimo. No sabemos cómo va a acabar el tema de los aranceles con México. Ahora tenemos pues un plazo adicional para esperar y ver cómo se dan las negociaciones, pero tarde o temprano nos van a poner aranceles base, como lo han hecho con todos los demás países, aunque sea violatorio del TEMEC y violatorio de la OMC. Eso no hay duda. Esa es la situación y yo creo que eso es lo que va a seguir mientras el señor Trump es presidente de Estados Unidos. Entonces, eh, yo siento que la verdad es que tenemos que tener la misma sangre fría que pregona la señora Sheinbaum todo el tiempo, pero tenemos también que velar por nuestros intereses. Y nuestros intereses de México no son en este momento necesariamente iguales a los intereses que tiene Estados Unidos. No solo en lo del tema del déficit comercial, que somos el segundo mayor déficit comercial con Estados Unidos después de China, pero también en todo lo demás. Y en lo de la migración, y en lo del combate al narcotráfico, y en todos los temas de la relación bilateral. Yo creo que a mí me gustó la idea que este gobierno propuso en una llamada de la señora con el presidente Trump de un acuerdo global que incluyera todos los temas de la relación bilateral para ver que se hagan como dicen en inglés, los trade-offs que se tengan que hacer para poder satisfacer los intereses nacionales mexicanos. Y yo creo que ese es el tema que nos tiene que guiar en cualquier política que eventualmente se dé coherente
de parte del gobierno de México frente a esta disyuntiva de China o Estados Unidos. El embajador Bernal, en un comentario en las preguntas y respuestas, dice claramente, y creo que tiene toda la razón, que quizás el paso inmediato que deberíamos México proponer es una reunión trilateral entre Canadá, México y Estados Unidos, gobiernos, para ver un poco cómo podemos aprovechar todos los temas que cada uno de los tres países tiene. Puede ser que no lleguemos a un acuerdo, puede ser que los intereses sean demasiado divergentes, pero sí deberíamos intentarlo. Y actualmente no lo estamos intentando. No hay ningún esfuerzo realmente trilateral dedicado a este tema de la relación de América del Norte con China. Eh, También creo que es bien importante ver que mucho de lo que se le acusa, como lo dijo Amy, a los chinos de ser depredadores del medio ambiente y de ser eh, la verdad es que depredador número uno del medio ambiente sigue siendo Estados Unidos, y habiendo rechazado ya el Acuerdo de París y todos los compromisos que el gobierno americano había tomado en materia de un mundo verde, un mundo sosteniblemente y ambientalmente limpio, pues se han echado por la borda de parte de Estados Unidos. Drill, baby, drill, más petróleo, más mina, más todo, vamos a explotar los fondos marinos para los nódulos polimetálicos, aunque la ley, la del derecho internacional lo prohíbe, a menos de que sea a través de la autoridad que se creó en la Convención de Derecho del Mar. Digo, todo esto a mí me indica claramente que Estados Unidos no es el paradigma de ser, digamos, el que más se preocupe por el tema verde. Y finalmente, yo pienso que este tema de cómo se va a renegociar o revisar o como se quiera llamar el tratado trilateral, para mí ya está muy clara la señal. Aquí no va a haber una revisión superficial donde a lo mejor van a poner aquí unos comas y acá unos párrafos nuevos. Esto va a ser una renegociación en la que Estados Unidos va a llegar a decirnos exactamente qué es lo que quieren y cómo lo quieren. Y si México y o Canadá no lo aceptan por X motivo, porque no conviene a nuestro o al interés nacional canadiense, entonces los americanos van a decir, pues ya nos vamos del TEMEC y se acabó. No creo, como dice Amy también, que los americanos tengan mucha fe en los tratados multilaterales. Siempre han querido negociar bilateralmente. Lo quisieron hacer en el caso del Telecán, lo quisieron hacer en el caso del Temec y lo van a querer hacer en el caso de cualquier renegociación que haya. Y van a decir, bueno, pues entonces vamos a hacer nuestro acuerdo bilateral con Canadá y vamos a hacer un acuerdo bilateral con México. Y la presión sobre México va a ser todavía más fuerte si es que Canadá no está en la mesa, porque siempre el tener un segundo socio ayuda, aunque no siempre veamos las cosas de la misma manera. Entonces, yo sí, un poco para contestar las últimas preguntas de la tercera ronda, pues yo creo que una estrategia es que México busque un acuerdo, una reunión gubernamental trilateral para hablar del tema de China con los tres países. Y segundo, que México defina su interés nacional y que México diga cuál es
la política del Estado mexicano respecto a este tema de los equilibrios entre México, Estados Unidos y China. Porque hasta ahora no lo tenemos. Tenemos una cantidad de declaraciones y tweets y otras cosas que se contradicen unos con otros constantemente sobre esta materia. Y yo creo que mientras tanto, los chinos también ven oportunidades en otros lugares, ven la posibilidad de tener pues su tradicional injerencia económica en otros países y entonces a lo mejor eventualmente también pierden interés en México. Y ya para cuando eso pase, como ha pasado en el pasado milenario mexicano, cuando queramos recuperar una relación, va a ser muchísimo más difícil recuperarla una vez que la hayamos desdeñado. Gracias. Muchas gracias, embajador. Antes de darle la palabra a la doctora Claudia Ávila, la maestra Amy Glover solicitó brevemente un comentario. Sí, nada más iba a añadir, creo que es muy buena noticia y que la presidenta Sheinbaum ha invitado a Carney, el primer ministro de Canadá, a venir a México. Creo que hay interés de los canadienses acercarse más a México y nos conviene hacerlo para compartir ideas y ver dónde podemos fortalecer esa relación. Sin duda nos conviene que sea una relación trilateral, a pesar de que no sabemos si eso será el deseo de Estados Unidos. Me parece que no perdemos nada, como menciona el embajador Rosenthal, sugerir una estrategia trilateral. Dicho eso, digo, como estamos viendo las cosas, um, creo que Estados Unidos juega solo y ve qué puede dar otros mercados, pero no necesariamente es una visión muy mercantilista, no es eso. Muchas gracias, maestra Amy Glover. Doctora Claudia Ávila, por favor. Sí, gracias. Bueno, obviamente no se trata de soslayar la política del presidente Trump como amenaza y obviamente pues sí tiene un impacto en la economía, en el mercado, en las cadenas de suministro. Tal vez mi posición es más optimista. Como he estado en el sector privado y ahora estoy del otro lado de la moneda, a lo mejor también aquí veo cosas que me hacen ser optimista. Yo creo que más allá de esa presión que vemos en los medios y las declaraciones del presidente Trump, hay una diplomacia que yo le llamaría hormiga, ¿no? O sea, hay muchos actores actuando en ambos lados de la frontera e inclusive con Canadá, que están trabajando en el día con día. O sea, hay una colaboración importante en materia de intercambio de información, mejores prácticas, colaboración, donaciones, en temas económicos, aduaneros, etcétera. Reuniones constantes con Canadá para ver el fortalecimiento de las cadenas. De hecho, en la última llamada que tuvo la presidenta Sheinbaum con el ministro de Canadá, se habló de fortalecer los puertos que tienen rutas marítimas directas con Canadá para agilizar el suministro de cadenas entre ambos países que fortalezcan el contenido nacional en el marco de TEMEC. Y a mí me pareció muy sintomático lo que el embajador Ronald Johnson dijo hace un par de semanas, que vinieron empresas de Estados Unidos de tecnología justamente en aras de compensar la presencia de tecnología china en México, sobre todo para temas de riesgo de ciberseguridad. Estuvo aquí una delegación y en una de las reuniones el embajador Johnson dijo, no solamente Make America Again, sino Make Mexico Again, Make Canada Again. Lo dijo literal, porque dijo, nosotros tenemos que impulsar a un North America que compite con otras regiones del mundo. Y yo así como, ay, lo quiero grabar, ¿no?
Y ya en corto me acerqué y me dice, claro, tenemos que sumarnos porque una cadena de suministro no se reconfigura de un día para otro. O sea, hay temas de logística, de costos, de calidad, de certificaciones y hoy ya están muy bien compenetradas. Y por otro lado, pues nos guste o no, viene la Copa del Mundo. O sea, FIFA 2026 y eso nos guste o no está sumando a los tres países porque hay una vulnerabilidad latente de filtración de temas terroristas, que eso sí es muy preocupante para Estados Unidos. Entonces ahí nos dicen, oye, échame la mano para empezar a prever posibles riesgos. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que no se notan en los medios así a simple vista. Entonces, yo sí creo que hay una colaboración constante, a lo mejor a nivel de cancha y usando términos para irnos preparando al Mundial de Fútbol, pero yo sí veo cooperación bilateral y con Canadá. Y por otro lado, pues no hay nada que le prohíba a México tener relación comercial con China. Sí creo que México está siendo prudente, pero bueno, vemos la invasión. Yo no estoy hablando de la piratería, ¿no? Del contrabando chino de mercado, de mercancías baratas. Ese es otro tema que a lo mejor en otro panel lo discutimos. Estoy hablando de tecnología de alto valor agregado de los autos. Ya están todas las marcas chinas prácticamente en México, dándole la batalla a las marcas tradicionales europeas y americanas. Pero ojo, muchas de estas marcas americanas son las que están importando producto chino porque al final vuelvo a lo mismo, es el consumidor, es el precio, el consumidor no está pensando si Trump o no Trump, China, ellos dicen yo quiero un auto y me cuesta más barato, me lo compro. Entonces no hay que olvidar eso, que China sí tiene esa gran ventaja de los costos y Estados Unidos pues ahí no puede competir. Entonces yo creo que México va a seguir teniendo esta posición neutral de bueno, pues y también le sirve como un arma de negociación de, bueno, pues yo sigo siendo amigo de China y bueno, Estados Unidos es mi socio comercial como Canadá y creo que esa es una manera en la que México balancea, ¿no? Esta interdependencia asimétrica usando a China con Estados Unidos, no como puente, sino como diciendo, yo soy neutral, yo voy a jalar con los dos. Obviamente Estados Unidos va a presionar, pero yo creo que si bien puede haber una renegociación y no una revisión de Temec, sí va a ser lo que sea, con lupa, porque hay sectores sensibles donde también Estados Unidos le puede pegar. Entonces, yo creo que México lo que debe de impulsar y persuadir a nuestros colegas de Estados Unidos es promover el North America First, ¿no? Porque pues la competencia al final está afuera, ¿no? No solamente con China, sino con Europa. Y yo creo que ese, lo decía el embajador Rosenthal, México debe definir cuál es su interés nacional. Yo creo que su interés nacional es siempre tener esa narrativa de vamos a hacer, sumar esfuerzos en Norteamérica, ¿no? Entonces, cualquier argumento, documentarlo con números, que es un poco lo que está haciendo también el secretario Ebrard cuando van a negociar, porque lo último, a ver, tenemos estados bisagra, o sea, estados donde su principal socio proveedor y comprador es México, como California, como Texas. Entonces, también no olvidemos esos otros jugadores clave que a través de cabildeo en el Congreso están también apoyando el que esa política radical se matice, porque dicen, a mí me estás afectando porque México me compra y si hay aranceles, pues voy a afectar ese comercio bilateral a nivel de estados en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no, yo diría, pues no es tan fácil así como sí queremos, no queremos, o sea, hay muchos matices, muchas variables que hay que analizar para ver cuáles nos convienen, cuáles no, porque es un tema de estira y afloja en la negociación, no es como un todo, es una parte sistémica y hay que ver los drivers, los enablers, ¿no? Para ver en dónde México puede tener mayor poder de negociación y lograr ese interés nacional de North America First, ¿no? Muchas gracias a la doctora Claudia.
Pues con damos cerrada pues, la parte de las intervenciones y procedemos a la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos a quienes han escrito sus preguntas para nuestros y nuestro panelista. Espero, eh, eh, hacerlo bien, haberlo hecho bien, condensar las preguntas en tres grandes preguntas que nos están aquí colocando. La primera justamente que tiene que ver con el TEMEC. ¿En qué medida durante la revisión o renegociación del TEMEC prevista para el 26 podría Estados Unidos endurecer las cláusulas que restringen la firma de tratados con economías no consideradas de mercado y cómo afectaría esto a la relación comercial de México con China? Es una pregunta. Otra pregunta es: ¿qué estrategia integral debería seguir México para aprovechar a China como socio estratégico y su papel en el sistema internacional, al mismo tiempo de que mantiene una relación estable con Estados Unidos y evita confrontaciones políticas o comerciales? Y por último, ¿qué papel desempeñan los gobiernos estatales y municipales en la atracción de la inversión extranjera directa a China, y cómo se pueden prevenir impactos socioambientales al estrechar las relaciones con China? Entonces son muchos temas. Traté de un poco resumir aquí, porque al final hemos tocado en este panel, me parece que ha tocado también muchos temas que además refleja lo complejo que es la relación entre América del Norte con China. Y si están de acuerdo, daremos el orden de palabra como fuimos pasando, para iniciar con la maestra Amy Glover. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Eduardo. Yo sí creo que es posible que Estados Unidos ponga o propone una cláusula que intenta limitar a la relación de México con China. Y es algo que tenemos que sopesar, ¿no? Si vamos a, yo creo que eso sí es un tema que afecta a la soberanía y el libre albedrío del país, ¿no? En cuanto a sus opciones que tendríamos que sopesar. Y en ese sentido, estrategia integral, regresando al punto del embajador Rosenthal, yo creo que sí necesitamos en México una estrategia más clara con respecto a cómo podríamos forjar una relación con China en sintonía con la priorización de América del Norte. Creo que sin duda geografía es destino y esto es nuestra zona. Digo, quisiera ser tan optimista como Claudia, aunque no creo que los estadounidenses ven. Creo que muchos estadounidenses ni siquiera entienden lo que quieres decir con América del Norte, ¿no? Como que, y muchos mexicanos tampoco, porque refieren a los gringos como norteamericanos. Entonces tenemos que dejar de hacer eso. Pero bueno, yo creo que en cuanto a la estrategia estatal, yo creo que hay muchos estados que tienen su propio plan de competitividad. Claro que pueden ver y lo hacen, ¿no? En varios estados de la República, impulsar inversión de China y de otros países. En todo, creo que México podría ocupar mayor proactividad en ese sentido. Um, Dejamos de hacer promoción de México por muchos años y dejamos muchos espacios en, en los ámbitos internacionales que veo que la presidenta está tratando de reocupar. Y creo que eso es importante. México tiene un papel muy importante que jugar en términos de extractivismo. Pues digo, creo que México tiene que plantear cuáles son las reglas del juego dentro de este entorno de la complejidad que implica esta transición uh, en movilidad y los minerales que se requieren para poder lograrlo. Son temas muy complejos. Espero que desde Comexi podemos poner nuestro granito de arena
para ayudar a proponer ideas que podría empezar a construir esta estrategia más holística. Muchas gracias a la maestra Amy. Embajador Rosenthal, por favor. Gracias. Pues sí, son diversas preguntas que hacen los que están acompañándonos. Yo creo que este tema del TEMEC y su renegociación, por ejemplo, Alejandro Pescador pregunta si es viable incorporar un capítulo dedicado a China en el nuevo tratado o lo que resulte de la renegociación. Pues primero recordaría que ya hay una cláusula en el TEMEC actual que se refiere a China indirectamente y que dice que cualquier intento de cualquiera de las partes para firmar un tratado de libre comercio con otro país que no tenga una economía de mercado, tiene que ser consultado y acordado por los países, los tres países. Pero lo que yo proponía más bien era adelantarnos un poco al nuevo TEMEC y hacer algo donde podamos por lo menos intercambiar puntos de vista entre los tres países sobre el tema. Hay también una pregunta interesante respecto a convenios de colaboración en materia educativa que tenemos con China en materia universitaria, a nivel universitario, y pregunta a María Isabel si también hay algo en materia de educación a nivel básico o medio superior. Yo no tengo la respuesta a esa pregunta. No sé si alguno de los otros panelistas pudiera contestarla. Y vuelvo un poco sobre lo que he estado diciendo, insistiendo en el curso de este webinario, y es que mi apuesta para México sería dos cosas. Uno, ser más claros en cuál es nuestro interés nacional en materia de el aprovechamiento de un mundo todavía globalizado. Todo el mundo habla de la muerte de la globalización, que ya se acabó la globalización. No es cierto. Estamos todavía plenamente globalizados en materia de cadenas de suministro, en materia de lo que hablaban tanto Claudia como Amy respecto a que los automóviles americanos tienen contenido chino y tienen contenido alemán y tienen contenido americano y canadiense, etcétera. Estamos todavía muy globalizados y yo creo que México tiene que definir dónde quiere quedar en ese mundo que todavía es un mundo globalizado. Aunque el señor Trump quiera que todo el aparato productivo mundial se concentre en Estados Unidos, eso no va a pasar. Simplemente esa es una burla porque sabemos que es hoy imposible desbaratar todas estas cadenas de suministro y estas relaciones interdependientes que hay en materia económica entre distintos países y distintos bloques económicos del mundo. Y la segunda cosa es que, aparte de definir dónde radica nuestro interés nacional, digamos qué es lo que queremos de China, específicamente qué es lo que queremos. Hay que recordar que la historia de México con China es muy compleja. Tiene muchos episodios históricos que dan vergüenza, para decirlo tal cual. La forma en que confinamos a los chinos a finales del siglo XIX y principios del XX, por indicaciones, por cierto, de los Estados Unidos. La forma en que México recibió al primer ministro chino
que vino a México hace ya más de 2 décadas para pedir que México reconociera a China como economía de mercado y le dijimos que no. Y como México fue el último país en oponerse al ingreso de China a la OMC, lo cual retrasó el ingreso de China porque las decisiones se toman ahí por consenso. También lo que pasó durante más recientemente la presidencia de Peña Nieto, donde pues pasó lo de el ferrocarril México-Querétaro, sí, México-Querétaro, o el Dragon Mart en Cancún, donde pues con toda libertad cancelamos una serie de compromisos que se tenían con chinos. Y muy recientemente el tema de los aranceles que hemos puesto sobre productos principalmente importados de China a México. Entonces, si esa es la política del gobierno de México, pues entonces que se diga claramente y que todos canten de la misma partitura, porque eso de que el señor Ebrard dice una cosa, el señor secretario de Hacienda dice otra, el canciller dice otra, la presidenta dice otra. Pues digo, ahí es imposible determinar cuál es una política exterior seria de un país serio como debería ser México y que lamentablemente desde que está la 4T en el poder, no hemos logrado tener una política exterior coherente, unificada y aceptada por una mayoría de mexicanos, como ha sido el caso históricamente hasta 2018. Gracias. Gracias, embajador Rosenthal. Y por último, doctora Claudia Ávila, por favor. Gracias. Bueno, ¿cómo puede México aprovechar a China? Yo creo que México ha aplicado un doble carril, ¿no? Con Estados Unidos, con China, de manera pragmática. Yo creo que podemos seguir importando productos de China, pero bajo un criterio de generar valor agregado a nuestras manufacturas, elevar la competitividad. eh, Porque eso es lo que hemos venido haciendo, ¿no? O sea, más allá de que a Estados Unidos le genere vulnerabilidad el hecho de que México importa insumos de China, pues México en sí, como ya lo dije, ¿no? Tenemos que ver ese déficit que como país tenemos y que no nos genere vulnerabilidades en el suministro de insumos básicos para la manufactura de alto valor agregado. Dentro del tema de que si se pudiera integrar un capítulo TEMEC, si es que es renegociación o revisión sobre China, de hecho ya existe, o sea, en la primera administración del presidente Trump, él mismo impuso de alguna manera, porque no estaba contemplado en el plan de negociación original, el artículo 32.10, que dice que ninguno de los tres socios puede firmar un tratado de libre comercio con un país de economía que no es de mercado. Y esto, pues, lo que dice este artículo es que si alguno de estos países lo hace, entonces puede ser presionado por los otros dos socios a salirse del tratado. Entonces, por eso es un tema sensible. Eh, China, o sea, Estados Unidos lo considera como país centralmente planificado, pero cuando China entra a la OMC, bajo el criterio de la OMC, China es una economía de mercado. Entonces, mucho de esto es a discreción, mucho de esto es a interpretación, pero por eso México, pues se mantiene eh, neutral, ¿no? Y por otro lado, digo, yo creo que el TEMEC no podría tener una imposición explícita de no negocien con China. Por eso yo creo que este artículo 32.10 fue muy sutil. Obviamente se refería a China, pero también a países como Vietnam, ¿no? Pero el tema es China es como un eufemismo, ¿no? De no lo voy a nombrar, pero me refiero a esto. Ahora, yo creo que en ese sentido de no mencionar explícitamente
lo que significaría China en un TEMEC, sí van a presionar más por contenido nacional. Eso es casi un hecho, ¿no? Si ya lo hicieron en la primera versión de TEMEC, del brinco de NAFTA a TEMEC, de subir el grado de contenido nacional de la industria automotriz a 72% promedio, pues no dudo que ahora lo hiciera, ¿no? Y desde otras perspectivas, no solamente con mano de obra de la región o de Estados Unidos, sino tal vez hasta, no sé, 80%, 90%, no lo sé, pero yo creo que va más por ahí, de contenido nacional. El rol de los estados. A ver, los estados son autónomos y así como yo dije al consumidor, ¿qué más le da si el producto es chino, de Vietnam, de México, de Estados Unidos? Lo que quiere es tener acceso al producto a un precio lo más competitivo posible. Los estados tienen el propósito de generar empleos y quedar bien con sus constituidos, o como se dice en español, con sus votantes, ¿no? Entonces yo no he visto alguna resistencia hacia inversión china, al contrario, hay una gran inversión china en diversos estados, en Hidalgo, en Nuevo León, en el Bajío, ¿no? Que a lo mejor también no se ha hecho tanto ruido, pero los chinos siguen llegando, o sea, inversión china sigue llegando, pequeñas empresas, medianas, grandes, todo el parque de Hisense, bueno, de Hofusan que está en Nuevo León, pues ya tiene el total de inquilinos de origen chino, ¿no? Porque así como yo lo platiqué en el plan 2025 de tener control de toda la cadena de suministro en sectores estratégicos, es también su estrategia cuando invierten en otros países, el traer a sus propios proveedores, de insumos, de servicios como de logística, ¿no? O sea, hay empresas chinas que ofrecen logística, transporte a sus mismos empresas chinas en México. Entonces, yo creo que esto va a seguir, porque no hay nada que les prohíba a los estados retener inversión china si genera empleo y detona de alguna manera desarrollo económico, lo van a seguir haciendo. No ha habido ninguna indicación de la presidencia de la República en este sentido. Entonces, yo creo que la inversión china va a seguir llegando. Entonces, ya para concluir, creo que el análisis que hagamos muy puntual de estas variables que pueden incidir en la negociación, más allá de que, pues sí, también poner orden en esa política exterior de la que mencionó el embajador Rosenthal, que todos en el gobierno estemos alineados hacia un mismo objetivo. Más allá de eso, creo que el mercado sigue, el comercio exterior sigue, los jugadores, stakeholders a nivel de cancha siguen, tanto proveedores como consumidores, como funcionarios de gobierno. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, pero yo creo que en el día con día, la dinámica va más allá de las declaraciones políticas, ¿no? Muchas gracias a la doctora Claudia Ávila. Y bueno, con esta ronda de preguntas damos por finalizado este panel que trató precisamente de presentar una reflexión desde la Unidad de Estudio y Reflexión sobre China en el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, acerca del papel que desempeña el país asiático en la dinámica comercial en América del Norte. Pues muchísimas gracias por acompañarnos a la maestra Amy Glover, a la doctora Claudia Ávila, al embajador Adrián Rosenthal, al equipo de Comexi, obviamente, y a quienes nos acompañaron en esta discusión. Muy buenas noches.